Muchas gracias, Sofía, por la linda introducción. Perdóname mi español, que no es perfecto, ya que soy holandesa, pero hago lo que puedo. Me gustaría agradecer a Teresa Tono y su equipo para la invitación. Me siento realmente honrada a asistir e incluso participar en este excelente foro. Muchísimas gracias. En los próximos 30 minutos les voy a hablar sobre nuestra organización Planetree, quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Planetree es una organización internacional sin fines de lucro que fue fundado hace casi 40 años atrás por un paciente que cuando ella era niña tuvo una dura experiencia en un hospital y luego decidió que quisiera realmente cambiar la manera en que se entrega la atención al paciente. Planetree tiene su sede en Estados Unidos, cerca de Nueva York, y tiene oficinas en otros 6 países. Planetree implementa la filosofía y el modelo de atención centrada en el paciente y su familia, o sea, atención centrada en la persona. Y en este momento estamos trabajando en más de 700 centros de salud en todo el mundo. Este es el mapa de los países en que estamos trabajando con nuestros miembros, nuestros socios. La oficina central, tenemos una oficina en la Canadá, en Dinamarca, Holanda y Alemania. Y acá en Latinoamérica, Planetree tiene dos oficinas, uno en Sao Paulo, Brasil, desde donde sirven en el idioma portugués, y la nuestra, lo más jovencita, está ubicada en Santiago de Chile. Y actualmente estamos trabajando con la Fundación Carrillo Infantil, la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, con el Hospital Punta Pacífica en Panamá y con Sanatorio Fino Quieto en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué hacemos? Realmente lo que hacemos es ayudar a nuestros socios a proveer un servicio personalizado y humanizado a los pacientes. ¿Por qué? Porque los pacientes en general tienen un nivel de estrés que es tan alto que no es saludable. Y tenemos que reducir el nivel de estrés que tienen ellos. Y eso significa que tenemos que tratar a las personas y no solamente a las enfermedades. Porque los pacientes no son solamente cuerpos rotos que vienen a ser arreglados. No, son personas con cuerpos, con emociones, con intelecto y con una historia. Y tenemos que prestar atención a todos esos niveles para que los pacientes se curen. Además, ayudamos a nuestros socios a proveer un clima de satisfacción y armonía entre el personal de salud, porque ellos también tienen un nivel de estrés bien alto por el tipo de trabajo que hacen. Entonces, también es importante cuidar a los cuidadores, porque si ellos se sienten más relajados, más a gusto y además valorados, inspirados, sostenidos por el liderazgo, ellos también pueden dar lo mejor de sí a los pacientes. Ayudamos a nuestros socios a través de evaluaciones, entrenamientos, sesiones de información y educación y, por supuesto, utilizamos metodologías y prácticas probadas por casi 40 años. A aquellos institutos en la salud que cumplen con todos los criterios Planetree, otorgamos una acreditación de prestigio internacional. La llamamos designación porque es un poco distinto que las acreditaciones nacionales y internacionales que conocemos. ¿Y cuál es la diferencia? En general, una acreditación
se trata de certificación de competencia y evaluación de cumplimiento de normas y requisitos mínimos. Al otro lado, la designación Planetree se trata de celebración de excelencia y evaluación de evidencias y experiencias asociadas a niveles superiores de atención centrada en el paciente. Escuchamos a los pacientes y a través de grupos de enfoque, los pacientes nos enseñan, nos dicen cuál es, según ellos, excelencia en la atención. Además, ponemos un fuerte enfoque en la experiencia de los empleados. Ayudamos a ellos a participar en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones y, si es necesario, también les ayudamos a conectar con su pasión para la medicina. Y, por supuesto, validamos todo en terreno, visitamos a nuestros socios para hablar con los pacientes y averiguar cuál es la experiencia realmente vivida. Los criterios Planetree aplican a todos los tipos de centros de salud, son internacionales, son especialmente desarrollados para atender a diferencias culturales y son directivos, no preceptivos. Lo que hacemos es damos ejemplos que aclaran la intención del criterio y ofrecemos soporte y soluciones innovadoras y personalizadas. Llegamos al punto de por qué es importante la atención centrada en la persona. En otras palabras, ¿qué es realmente atención médica de alta calidad? Y en los últimos 2 días ya hemos hablado con todos ustedes sobre cómo mejorar la calidad de atención, la calidad médica y la seguridad del paciente. Y yo creo que es fundamental, es la base de nuestro trabajo como profesionales de salud, de asegurar una calidad médica de un cierto nivel definido y además garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Y un aspecto de eso es la manera en que se entrega la atención a nuestros pacientes. Y acerca de este tema también es importante conocer el punto de vista de nuestros pacientes. Porque cuando los pacientes hablan de calidad de atención médica, ellos hablan de otras cosas que nosotros profesionales. Nosotros, profesionales de salud, en general hablamos de cifras, de porcentajes, de resultados, pero los pacientes no. Los pacientes hablan de una experiencia humana íntima, la suya propia. Para ellos, eso es importante, porque en general los pacientes no pueden juzgar muy bien el tratamiento médico que reciben, pero sí pueden juzgar súper bien la atención que recibieron ellos durante su estadía en el hospital. Entonces, si queremos mejorar la experiencia del paciente, tenemos que saber cuáles son los factores que influyen esta experiencia. Este informe es el resultado de una investigación hecho por la Superintendencia de la Salud de Chile, hecho en 2012. Ellos, a través de grupos de enfoque con pacientes, con familiares e incluso personal de salud, preguntaron a ellos qué elementos de la atención de salud son, desde su perspectiva, los que más contribuyen a que se sienta satisfecho.
Y parece que los pacientes en general se describen como personas en estado de vulnerabilidad, con dolor, con angustia y inseguridad frente a lo desconocido. Y una experiencia hospitalaria que disminuye este sentido de vulnerabilidad, dolor, angustia e inseguridad, reduce el nivel de estrés y aumenta la satisfacción de los pacientes. Entonces, en la misma investigación, preguntaron a los pacientes, ¿qué desean ustedes para sentirse mejor dentro de su situación? Y estos son los 5 respuestas más importantes. Los pacientes quieren un trato digno, cálido y humano que reduce el estrés. Quieren un trato con respeto y consideración, ser escuchado, ser tomado en serio. Quieren apoyo no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Quieren recibir información médica en un lenguaje claro y directo, o sea, en términos no médicos. Y quieren rapidez en la atención. Y estos son los deseos de los pacientes en Chile, pero en general son deseos universales y aplican a todos los pacientes en el mundo. Y Planetree hace 40 años, casi 40 años, hizo grupos de enfoque, miles de grupos de enfoque, con todos los involucrados, con pacientes, con familias, con personal de salud, médicos, enfermeras, todos que trabajan allá. Y preguntamos a los pacientes, ¿qué es importante para usted? Y de esos grupos de enfoque vienen nuestros 10 principios básicos que utilizamos en la implementación de la filosofía y del modelo atención centrada al paciente. A continuación, voy a darles un breve resumen de los primeros 3, porque los primeros 3 son los más importantes y además los más difíciles a implementar. Interacción humana realmente significa mostrarse respetuoso y comprensivo con los pacientes, sus familias e incluso entre colegas. Y todos que trabajan en la medicina, en la salud, quieren mostrarse respetuosos y comprensivos. Tienen la intención de hacerlo. El tema es que estamos con tanto trabajo, cada día más trabajo, e incluso trabajo administrativo, que de vez en cuando, a pesar de las buenas intenciones, de vez en cuando y sin querer, transmitimos otro mensaje que es percibido por nuestros pacientes, que estamos demasiado ocupados para atenderlas, que tenemos otras prioridades, y ese es un tema que es complicado. Los pacientes desean una comunicación con su equipo médico en un lenguaje claro y directo en términos no médicos. Como dice esta señora, dice: el doctor entró, se sentó y me dijo que le gustaría hablar conmigo y hablamos bajo mis condiciones. Yo creo que si los médicos hablaran en mi vocabulario, en lugar de utilizar estas palabras largas, ayudaría mucho. Yo no soy médica, estas palabras no me dicen nada. Entonces, si estamos conversando con los pacientes sobre su diagnóstico, su tratamiento, su plan indicado, y ellos no nos entienden, ¿para qué sirve la conversación, cierto? Los pacientes además
desean una comunicación con empatía. Empatía viene del griego y significa tener la capacidad cognitiva de percibir lo que otra persona puede sentir. En otras palabras, ponerse en los zapatos de los pacientes y ver la situación desde sus ojos. Y comunicarse con empatía realmente funciona. Funciona porque cuando los pacientes son atendidos por médicos que actúan con empatía, la salud mejora, ellos cumplen mejor con su tratamiento, enfrentan menos errores médicos y se cura más rápido. Y no solamente los pacientes benefician de la empatía, los médicos también. Los médicos que actúan con empatía están más satisfechos con su trabajo, sufren de menos estrés y burnout y enfrentan menos demandas judiciales. Entonces vale la pena practicar comunicarse con empatía. La familia, la presencia de la familia y amigos también es muy importante para nuestros pacientes. Esta es Laura Gilpin. Ella era enfermera en el primer hospital que se afilió con Plaintree hace casi 40 años atrás en la California. Luego ella también se sumó a Plaintree. Y ella siempre decía que no solo en la familia la mejor medicina. Todos los estudios muestran que el soporte social es vital para tener una buena salud. Y con Plaintree creemos firmemente en involucrar activamente a la familia desde el principio. Por ejemplo, por ofrecer un horario de visita flexible para la familia cercana, a conveniencia de los pacientes. Y haciendo eso, realmente reduce el estrés y aumenta la satisfacción tanto en los pacientes como en los familiares. Y ojo, si el paciente familiar está estresado y descontento, ¿qué pasa con su nivel de estrés? Sube. Al contrario, si el paciente está más relajado y satisfecho, es mucho mejor para el equipo de salud y el equipo médico puede funcionar mejor. Además, creemos que la familia puede actuar como un coach para ayudar al paciente a estimular a ellos a participar en sus actividades terapéuticas. Además, puede estar presente durante las reuniones con el equipo médico, porque ya sabemos que en los consultorios, en conversaciones con los médicos, los pacientes en general escuchan algunos 40% de lo que estamos diciendo. No es porque no quieren escuchar, es porque ellos están con su mente en todo lo que está haciendo, entonces pierden partes de la conversación. Por eso es importante siempre tener un familiar presente para que ellos después puedan revisar la conversación con el paciente. Como dice la hija de esta pareja, lo pueden leer mientras tomo un sorbo. ¿Dónde? No importa. Y también creemos que si informamos y educamos a los pacientes sobre su enfermedad, a su nivel intelectual, por supuesto, eso también es importante. No todos los pacientes tienen el mismo nivel. Pero si lo hacemos bien, el paciente entiende mejor y puede participar en la toma de decisiones sobre su propio cuidado de manera informada. Y por supuesto los médicos son los expertos en el departamento de medicina, pero el paciente es un experto en sí mismo.
Y en general, nosotros como profesionales de salud pensamos que somos nosotros aquellos que saben qué es mejor para el paciente. Y no le preguntamos a ellos. Pero mejor hacerlo porque hay estudios que dicen que la mayoría de los médicos cree que unos 70% de los pacientes con cáncer de mama tienen como prioridad la preservación de su pecho. Si preguntamos a ellos mismos, la cifra es solamente 7%. Una vez que los pacientes están informados sobre el riesgo de disfunción sexual que conlleva una cirugía por afección benigna de próstata, solo 40% de ellos no desea ser intervenido. Y si hablamos de cuidados paliativos o intervenciones más agresivas, cifras de Estados Unidos muestran que solamente 40% de los pacientes piensa que su tratamiento reflejó efectivamente su preferencia. Entonces, si preguntamos a los pacientes, nos llega información importante. Y si tomamos las decisiones juntos, médicos con pacientes, se adoptan mejores decisiones, con mejores resultados clínicos. Y eso es importante, por eso trabajamos, ¿cierto? Estas 7 otros componentes lo voy a explicar solo con muy poco detalle debido al tiempo. La arquitectura de diseño favorable se trata de crear un ambiente terapéutico, un entorno físico que sea agradable, más que un hogar menos hospitalario. O sea, por ejemplo, poner luz cálida en vez de luz fría, poner colores cálidos, poner una planta, poner un cuadro, hacer el entorno más agradable. Alimentos sanos y agradables. Se trata de ofrecer comida a los pacientes que sea sano y agradable y además ofrecerla en el momento en que el paciente tenga ganas de comer. Organizar actividades de entretenimiento y programas de arte sirve para distraer a los pacientes, porque ellos en general están con pensamientos negativos sobre su enfermedad, cómo va a afectar su enfermedad, su vida personal, su vida laboral, su situación financiera. Entonces, si podemos distraer a los pacientes, reduce el estrés. Tomamos en cuenta además las necesidades espirituales, los pacientes, sus beneficiencias de terapias complementarias, contacto humano que también reduce el dolor, reduce el estrés. Y alentamos a nuestros socios a poner servicios con y a la comunidad. Debido al tiempo, no puedo explicar un poco más de estos componentes. Yo puedo, por supuesto, hablar horas y horas y horas sobre nuestro trabajo, pero no voy a hacerlo ahora. Pero les invito a ingresar a nuestro canal en YouTube, donde se encontrará varios videos de interés. Uno de ellos se llama Introducción a Planetree, en que explicamos todos estos componentes. Y en resumen, el impacto de la implementación de un modelo, nuestro modelo, porque esos son resultados de nuestros miembros, nuestros socios en el mundo. El impacto de la implementación de un modelo de atención al paciente aumenta los niveles de satisfacción de los pacientes, la seguridad de los pacientes se quedan menos días en el hospital, luego estamos capaces de ayudar a más pacientes al año
y los pacientes reportan un mejor funcionamiento después del alta. Respecto a los empleados y los médicos, nuestros socios reportan una mayor satisfacción, retención y contratación de los empleados, menos errores en la medicación, luego menos demandas judiciales. Y para la entidad, una reducción en los costos hospitalarios por costo, y la mayoría de nuestros socios reporta una buena posición en el mercado y en el ranking y una mejor imagen corporativa. Entonces, tener una filosofía de atención en la persona en práctica no solamente beneficia a los pacientes y sus familias, sino también a los empleados, los médicos y la institución. Y termino con este cuadro. Es el cuadro del árbol plátano oriental, de donde viene nuestro nombre, Plane Tree. ¿Y por qué? Porque bajo la sombra de este árbol era Hipócrates el que se reunía con sus discípulos allá y nos inspiramos en su sabiduría. Muchas gracias por su atención.